distintas leyes. Existen las leyes de la física, ¿no? Existen leyes espirituales, existen leyes civiles. Las leyes se establecen basadas en algunos casos en una experiencia empírica, ¿no? Se han hecho pruebas donde se demuestra que es necesario establecer eso para que funcione, ¿no? Y existen muchas leyes universales que están establecidas a nivel físico, pero que operan a nivel espiritual. Esta semana en el devocional hablábamos de una ley. ¿Quién se acuerda cuál era la ley en el devocional? En uno de los devocionales de esta semana. ¿Nadie? Siembra y cosecha. Muy bien, esa es una ley que está establecida y es universal. El que siembra, cosecha, ¿no? Esa lo conocemos todos, ¿no? Existe la ley de la siembra y la cosecha. Nadie puede cosechar sin sembrar. Y esas leyes, lo que nos habla es que siempre hay una causa y esa causa lleva consigo un efecto. Por eso este mensaje se llama causa y efecto. Y Dios no quiere que nosotros llevemos una religión. Dios quiere que nosotros llevemos una fe que nos produzca beneficio y bendición en nuestra vida personal. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las enseñanzas e instrucciones que nos da el Señor en su palabra tienen que repercutir en nuestra vida diaria. O sea, yo no puedo separar la palabra de Dios de mi vida personal. Es una relación directamente proporcional. Lo que Dios quiere, que todo lo que Él nos enseña, nosotros lo pongamos en práctica. Porque todos los mandamientos de Dios y las enseñanzas de Dios lo que nos dicen es, si tú haces esto te va a ir bien. ¿Cuál sería la causa? Obedecer a Dios. ¿Y el efecto cuál sería? Que me va a ir bien. Entonces, nosotros a veces nos acostumbramos a escuchar promesas, ¿no? A escuchar bendiciones. No, si tú haces esto te va a ir bien. Pero es que Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios muy genuino. Y Dios quiere que nosotros tengamos una fe madura. Y una fe madura quiere decir que yo soy capaz de ser responsable y de reconocer tanto mis ventajas como mis desventajas. Una persona inmadura es una persona que piensa que siempre le va a ir bien, haga lo que haga. Pero Dios no es así. Dios no educa ni forma hijos inmaduros. Por el contrario, Dios en nuestra fe lo que quiere es que nosotros aprendamos a ser ¿qué? Responsables. Que seamos consecuentes con nuestros hechos. No piensa, hay personas que hacen lo malo, como dice la canción, el que roba le pide al Señor que le deje robar. Entonces, cuando yo no tengo un conocimiento de Dios, yo pienso que puedo hacer lo malo y luego ir y pedirle a Dios que me tape la maldad y que me vaya bien. ¿Es así o no? Pero en Cristo no es así. En Cristo Dios nos enseña y nos dice, hijo, si te portas bien, ¿te va a ir? Si te portas mal, es así. Pero nosotros confundimos la gracia. La gracia no es libertad para pecar. La gracia no es tú haces lo malo y te va a ir bien porque yo soy tu Dios. La gracia nos enseña, por el contrario, a ser responsable. Hay algo que muchas personas no entienden, que una cosa es el pecado y otras cosas es las consecuencias del pecado. Entonces, cuando usted escucha que Dios perdona todos los pecados, esa es la causa, pero las consecuencias tú tienes que vivirlas. Y cuando yo empiezo a madurar en la fe, yo empiezo a entender que eso no es un jueguito, que el que peca y reza, empata. No, Señor. Dios nos va enseñando a ser ¿qué? Responsables y a decirnos, hijo, ¿tú pecas? Sí, padre, pequé. Vale, yo te perdono, pero las consecuencias las tienes que vivir. Dios no es un Dios que pase por alto las consecuencias. En su infinita misericordia, cuando oramos y clamamos, ¿sabe qué Él hace? Nos ayuda y nos da la fortaleza para pasar el proceso de las consecuencias. Y Él es tan poderoso, tan poderoso, tan poderoso, que su palaba dice que a los que decidimos amarle, aunque nos hayamos equivocado, todo nos ayuda para bien. Imagina el poder que tiene Dios. En el mundo tú te equivocas y fracasas y quedas hundido.
En Cristo nosotros nos equivocamos, pero no fracasamos. ¿Sabe qué hace Dios? Utiliza eso para su gloria y para que otros sean salvos y no pasen por el mismo tormento que uno pasa. Esa es la diferencia entre nosotros y los del mundo. En el mundo tú te equivocas y vas cometiendo una vez y más los mismos errores. Las mujeres salen de una relación y piensan que fue por ese, y va y se consigue otro peor que el que tenía. Eso pasa en el mundo. ¿Por qué? Porque uno no asume la responsabilidad de sus malas acciones. Pero Dios lo que hace en Cristo es decirnos: hija, hijo, te fue mal porque lo hiciste mal. Y yo te voy a enseñar para que cambies, para que no repitas. Y eso es estar en Cristo. Cristo quiere que nosotros aprendamos a ser responsables. Y ese mensaje de parte de Dios hoy es para enseñarnos que todo pecado tiene su consecuencia. No nos vamos de rositas. Por eso hay personas que se enojan y dicen: pero ¿dónde está Dios? Yo he confesado mi pecado. Sí, pero el pecado tiene consecuencias. Hoy te digo, por eso Dios nos dice que huyamos del pecado. Por eso es que Él dice: huid sobre todo todos los pecados de inmoralidad. Si hay un pecado que Dios dice, huyan de eso, es todo lo que tiene que ver con la porneia, con la inmoralidad sexual. Él dice: huyan, o sea, cuando usted lo vea, salga corriendo. No se quede ahí, dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. La pornografía produce en las personas una adicción tan tremenda. Y a los hombres, algunos los vuelve impotentes de tal manera que si no ven eso no pueden tener un acto sexual. ¿Estamos entendiendo que el pecado tiene? ¿Por qué Dios nos manda que no pequemos? Porque Dios no quiere que suframos. Si hay alguien que nos ama, es Dios. Y cada mandamiento de Dios trae consigo una protección para nosotros. Cuando Dios te dice: no hagas eso, es porque Dios no quiere que suframos. Ese no es el camino, hijo. No te metas por allí. Mira, te he dejado este mandamiento para que te vaya bien. Todos los mandamientos de Dios garantizan que nosotros vamos a ser prosperados. Según la ley universal de causa y efecto, dice que nada ocurre por casualidad, absolutamente nada. Lo puede encontrar en Google si tiene duda. Ahí se lo pone y Google le va a decir lo mismo. Nada ocurre por casualidad. O sea que todo lo que me pasa es que consecuencia de algo que yo he. Y la gente pique: pobrecito yo. Ay, yo he sido tan buena mujer. Yo he ayudado a todo. Yo no entiendo por qué me pasa esto a mí. Eso se llama efecto de una causa. Pero el problema es que cuando nosotros no estamos en Cristo, no nos gusta admitir la causa. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros es de llevarnos a reconocer la causa para poder cambiar el efecto. La obra del Espíritu Santo es decirnos: mira, eso te ha pasado porque tú abriste la puerta a esto, porque tú hiciste esto. Entonces yo te voy a ayudar y te voy a dar la fortaleza para que corrijas esa causa. Y si yo corrijo la causa, ¿qué va a pasar? Va a cambiar el efecto. Así obra Dios en nosotros. No se trata de que yo voy: Dios, perdóname porque hice esto, amén. No, Dios necesita trabajar en la causa en nosotros. Pregúntate por qué hoy estás como estás. ¿Sabes la causa? ¿La reconoces? No. Una de las cosas que dice es que el infierno es un lugar de eterna condenación, porque la gente se está preguntando: ¿yo qué hago aquí? Si nosotros nos ponemos a examinarnos a nosotros mismos, la mayoría de problemas o situaciones que tenemos siempre culpamos a otros. ¿Es así o no? ¿Cuántos no están en esa lista? Toda la vida hemos sido así. Y una de las cosas maravillosas que hace Cristo es decirnos: tú estás así por culpa tuya. El responsable de esa situación eres tú. La responsable: no, Señor, pero es que yo he sido muy bueno. No, hay causas. Hay cosas que no hiciste bien. ¿Cuántos hoy son tan valientes de abrirle su corazón a Dios y decirle: Señor, quiero conocer mis causas? Quiero conocer mis causas para cambiar mis efectos. Hasta que yo no corrijo la causa,
Yo voy a seguir cometiendo los mismos errores. Y Dios nos ama tanto que hoy quiere hablar a nuestras vidas y hoy quiere corregir muchas causas. ¿Cuántos están listos para eso? Porque si Dios no nos convence, por eso la palabra de Dios dice, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero se queda allí. ¿Qué dice? ¿Qué sigue el versículo? Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios después de perdonarnos? ¿Cuántos quieren ser limpios? Yo tengo que reconocer mi maldad. Hermano, eso de andar delante de Dios de tan sufrido, yo he sido tan bueno en la vida y no entiendo por qué me pasa eso, bórrelo de su lista. Bórrelo de su lista y empiece a decir, Señor, dime cuál es mi maldad. ¿Qué me ha llevado? Y por eso Dios a aquella mujer, es un texto que a mí me llena mucho el corazón, de San Juan 8, cuando Dios le dice a la mujer adúltera, ni yo mismo te condeno, vete y no peques más. Qué bonito, ¿no? El Señor le dijo, yo te perdono, porque ellos estaban siendo injustos. La ley establecía que si alguien era encontrado en el acto mismo del adulterio, como dice la palabra, tanto el hombre y la mujer tenían que ser, ¿qué? Apedreados. ¿Pero a quién iban a apedrear solo? Porque que nadie adultera solo. Y según la escena que narra la palabra de Dios, ¿quién estaba ahí en la escena? ¿Solo la mujer? O sea, ¿ella estaba adulterando sola? No. Pero eran tan bendecidos, por no decir otra cosa, que la iban a apedrear solo a ella. Y el Señor Jesús le dijo, es de cierto, has pecado. Él no le dijo, ay no, pobrecita, solo le iban a apedrear a usted y no estoy de acuerdo. Él le dijo, no, ni yo mismo te condeno, o sea, lo has hecho mal. Pero ¿qué le dice? Vete y no peques más, no repitas. No repitas. Y nosotros somos los seres que volvemos a tropezar 2 y 3 veces con la misma piedra. ¿Cuánto les ha pasado? Yo donde el Señor no meta humano 2 y 3, no 10. Hay momentos que yo digo, Señor, gracias porque viniste en mi rescate, porque estaba tan ciega. Mira, tenemos tan falsos conceptos de nosotros mismos. Nos creemos tan buenos y tan inocentes que no reconocemos nuestros propios errores. Y esa es la obra maravillosa del Espíritu Santo. Denle un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Solo Él puede cambiar las causas en nosotros. Solo Él puede cambiar las causas en nosotros. Entonces, la causa y el efecto, dice la ley de causa y efecto, es una ley universal que establece específicamente que cada acción en el universo produce una reacción. Cada acción lleva una reacción. Todo lo que nosotros hacemos en este mundo lleva una reacción sin importar cuál sea. Si yo hago esto, eso va a producir algo. Todo lo que nosotros hagamos va a producir algo. Y hoy el Señor quiere hablar de un tema que sé que lo hemos hablado muchas veces, pero sé que el Espíritu Santo hoy va a hacer algo glorioso y maravilloso en nuestros corazones. Y yo le oraba al Señor porque esta iglesia hace mérito a su nombre, casa de oración. Amén. Amén. Aquí somos una iglesia de oración. Aquí oramos mañana, tarde, noche, si es posible, mini grupos en mesa. Usted no sabe cuántas intercesiones hay en esta iglesia. Y yo le decía, Señor, ¿qué pasa? Porque esas oraciones tienen que materializarse. Todo se produce en el mundo espiritual. Y yo veo a hermanos aquí con tanto potencial, con tanta capacidad. Veo por el Espíritu unos ministerios tremendos. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa? Yo quiero ver eso. Yo quiero ser testigo de todas esas cosas como fueron los discípulos. Y el Señor me hablaba del problema de algunos. Y se llama la rebeldía. ¿Cuál es el efecto? Que no se produzca la manifestación de todo eso. Tiene una causa. ¿Y cuál es la causa? La rebeldía. ¿Cómo se define la palabra rebeldía? Le voy a dar la descripción no bíblica, sino que lo puede buscar en Google. A mí me gusta buscar en Google, por si usted tiene alguna duda, dice que yo me lo he inventado, entonces tiene la oportunidad de ir Google y leérselo, para que no diga que es que yo me invento las definiciones. Mira lo que
según la psicología, no estoy hablando bíblico, según la psicología, la rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por el desorden de vida, la desobediencia a una orden o el incumplimiento de una obligación. Lo dice un psicólogo, no lo dice Yarley. Vuelvo y lo repito. La rebeldía es un tipo de comportamiento, ¿no? De una acción, una causa, caracterizado por el desorden de vida. O sea, una persona que tiene comportamientos rebeldes desordenados. La desobediencia, hay gente que piensa que la palabra desobediencia solo se encuentra en la Biblia. No, a nivel civil y penal existe la palabra desobediencia también. No es algo bíblico. De una orden o en el incumplimiento de una obligación. También el diccionario Random House define a un rebelde como una persona que resiste a cualquier autoridad, control o tradición. O sea, una persona que tiene problemas de rebeldía, por lo primero que usted va a ir es por la autoridad. El enemigo va a poner algo en su corazón para que usted resista a la autoridad. Para que usted vaya en contra de la persona que es autoridad sobre usted. Ya sea esposo, ya sea pastor, ya sea pastora, ya sea, es la persona que usted más va a criticar en su corazón. Todo usted lo va a criticar. A usted le va a parecer, una persona que tiene problemas de rebeldía no le gusta que lo manden a nada. ¿A cuánto les ha pasado que cuando le mandan algo se le retuerce algo por dentro? Y si es la autoridad, como que más se retuerce. O usted le dice al hermanito, mira, mueve esa silla. Pero llega Julián y se lo dice y le suena mal. ¿Sí o no? ¿Me lo estoy inventando? No me lo estoy inventando. Porque en el corazón de nosotros, de todos los seres humanos, eso se formó con la caída y es algo que se resiste y se opone a lo que está establecido. Pero la verdadera rebeldía de nuestro corazón no es hacia las personas. ¿Es hacia quién? Hacia Dios mismo. Nosotros nos rebelamos hace tiempo contra lo que Dios ha establecido. Y esa es la causa de el efecto de muchas situaciones en nuestra vida. Piense por un momento usted a quién le ha hecho caso en la vida. Analícese un segundo. Vea, nos ponemos a analizarnos honestamente. A nadie. Porque el hecho de yo hacer lo que a mí me conviene y a mí me parece, eso no es una persona obediente. Una persona obediente es aquel que asume y acata una orden que se le da, esté de acuerdo o no. Pero nosotros estamos aquí sentados y usted está escuchando la palabra y usted está en su propia mente. Hay gente que son rebeldes en la mente y en la cara le dicen a uno que sí y no lo piensan hacer. La rebeldía no solo es externa, es interna. Hay personas que silenciosamente están escuchando ahí sentados el mensaje, pero dicen, no, yo no lo voy a hacer. El grado de rebeldía empieza a operar, ¿dónde? En la mente. Y usted empieza a decir, no, bobadas. No, yo no lo voy a hacer. No. Y su mente empieza de una vez a derribar. Y Dios empieza a enseñarnos principios de vida eterna, pero nosotros resistimos a la misma autoridad de Dios. Y ese es el efecto de tener la vida que llevamos. Hay mujeres en su corazón que jamás han respetado a un hombre. De diente al labio, como dice en cita. Pero estás con la pareja y quieres manejarlo, quieres manipularlo. Quieres controlarlo, no le respetas, pero luego quieres tener una relación perfecta. No, porque ¿quién es el que ha establecido las autoridades? ¿Para qué Dios establece las autoridades? Yo no sé cómo transmitirlo porque para mí esto ha sido, mi vida fue transformada desde el día que yo entendí esta verdad. Y es que a las autoridades hay que respetarlas, hermano. Yo no sé cómo decírselo a usted. No le va a ir bien en la vida si usted se salta ese principio. Usted no piense que usted tiene una buena relación con Dios si usted no respeta las autoridades que Dios le ha establecido. Porque dice la palabra que no hay autoridad sino de parte de Dios.
Y las que hay por Dios han sido establecidas. Y cuando una autoridad falla, es el mismo Dios, y el Señor me lo ha demostrado. Cuando una autoridad falla, es el mismo Dios que viene en defensa de uno y dice, te has equivocado. Yo no tengo autoridad para levantarme contra una autoridad. Porque cuando yo me levanto contra una autoridad, me estoy levantando contra el mismo Dios. Si yo entiendo que Dios es mi autoridad y la autoridad física que Él ha puesto está fallando, yo voy delante de Dios y le digo, Señor, esa persona lo está haciendo mal. Y Dios mismo lo defiende a uno. Porque ¿de quién viene la autoridad? Pero ¿sabe qué hace el enemigo en nuestra vida? Nosotros empezamos a tomarnos la justicia por nuestra. Ahora me vengo, ahora no le hablo, ahora le trato mal, ahora le critico, ahora hago esto, ahora hago otro. ¿Y a quién está resistiendo? Al mismo Dios. El Señor me decía, y me ha tenido orando por varios, lo confieso. Y el Señor me decía, tienen corazones tan rebeldes, jamás han respetado a nadie. Y esa es la raíz de tu problema. Has estado engañado toda la vida. Toda la vida llegas a un lugar y ya quieres imponer tus reglas. Quieres imponer tus normas. ¿Sabes por qué? Porque al que tú no respetas es a Dios. No respetamos a Dios. Y para mí fue una confrontación muy grande saber esa verdad. Y el Señor me dijo, al que tú no respetas es a mí. Y empieza a ver mi autoridad en las personas. Un día el Señor me habló tan directo y fui y hablé con mi esposo y le dije, yo no te he respetado como Dios quiere que yo te respete. Y le pedí perdón. Hermanos, esto no es un juego. Esto no es un juego. Y hay personas que llegan a un lugar y empiezan a sublevarse directamente. Empiezan a querer montar grupitos. Si llegan a un trabajo ya empiezan a criticar al responsable. Empieza, ¿por qué? Porque esa rebeldía está en nuestro corazón hacia Dios. Y Dios quiere levantar grandes ministerios en casa de oración. Pero muchos no quieren someterse a Dios. No quieres. No quieres. ¿Y sabe cuándo usted se da cuenta que usted está sometiendo a Dios? Cuando usted respeta la autoridad que Dios ha puesto. Yo no podría estar aquí si mi esposo a mí no me apoyara. Por cierto, siempre me hace los bookings y me consigue los vuelos. Pero el que no entiende, no se puede uno pasar por encima de la autoridad. Porque cuando algo viene de Dios, Dios utiliza la misma autoridad en favor nuestra. Porque Dios respalda a su. Y si Dios te ha escogido para algo, Él pone todo lo que tú necesitas, incluidas las autoridades, para que tú puedas hacer la voluntad de Él. Pero no faltando el respeto a la autoridad, no pasando por encima de ella, no irrespetando la autoridad. ¿Cuántos quieren tomar la decisión de someterse a Dios? Es a Dios. Borra de tu cabeza. Mira, yo tuve una lucha mental porque uno empieza, no se lo van a montar y van a pensar que uno es tonto. ¿Cuántos han pensado eso? Digan la verdad. Uno dice, no, yo no voy a someterme a este. Señor me dijo, no, tú no te sometes a la persona, te sometes a mí. Y cuando tú te sometes a mí, yo hago que mi autoridad se establezca en esa persona. Pero en verdad sacamos la excusa de que la autoridad no reúne los requisitos, que este es un tonto, que este es un dormido, que este yo tengo que empujarlo, que yo no hago esto, la casa no se mueve. Mentira, eso es una rebeldía por no aceptar que usted no quiere someterse a la autoridad de Dios. ¿A cuántas personas tú en tu vida has respetado? De corazón. Seamos honestos, ¿a cuántos? Y ese es el problema del ser humano. Cuando estaba jovencita, su mamá le decía, no haga esto, usted no hacía caso. Su papá tampoco. En los colegios, deberes, hacía cuando le daba la gana. Haga la lista, vaya sumando.
Vea, nos ponemos a dar cuenta y siendo honestos, toda la vida hemos hecho lo que nos ha dado la gana. ¿Es así o no? Tenemos un trabajo, no se salga el trabajo. No, yo ya no quiero ese trabajo, lo dejamos tirado. Mira, esa relación no te conviene, pues ahí se queda. ¿Somos así o no? Hacemos lo que nos da la gana. Toda la vida hemos hecho lo que nos da la gana. Y cuando llegamos a Cristo, Cristo empieza a decir, ¿quieres someterte a mi autoridad? Y empieza a saltar todo en uno, porque uno no sabe qué es eso. Uno no sabe qué es someterse a la autoridad porque nunca ha respetado a ninguna. Y el llamado de Dios para casa de oración es, sométanse a mí. Porque no es autoridad humana, yo quiero que tú lo entiendas bien, es a la autoridad de Cristo. Y si Cristo te manda a respetar, ¿qué tenemos que hacer? Respetar. Pero hay muchos cristianos, lastimosamente, que cometen ese error porque no han entendido esa revelación. Romanos 13. Del 1 al 2. Dice la palabra del Señor. Sométanse los que quieran. ¿No? Dice ahí. Sométase los que quieran a las autoridades superiores. Dice sométase toda persona. No hay excepción. No hay excepción. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de quién vienen las autoridades. Y las que hay, ¿quién las ha establecido? Dios las ha establecido. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido. ¿Quién es el que ha establecido las autoridades? Y si yo me opongo a una autoridad, ¿a quién me estoy oponiendo? ¿Me lo estoy inventando yo? Es Dios. Dice, a lo establecido por Dios resiste. ¿Y qué pasa con los que resisten? ¿Cuál es el efecto? ¿Acarrean condenación para quién? ¿Para el otro? ¿Para la autoridad que usted no le quiso dar? Como se dice por ahí, ¿quién es el que se fastidia? Hablándolo así. Uno mismo. Y nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Y el Señor me decía, hay personas con grandes potenciales, pero jamás han obedecido a nadie. Jamás han obedecido a nadie. Ponte a pensar hoy y tú toda la vida has hecho lo que te ha dado la gana. Pero hoy Cristo te dice, si tú quieres seguirme, tienes que someterte a mi autoridad. Si nosotros en verdad queremos ver la bendición de Dios, una vida transformada, tenemos que someternos a la autoridad de Dios. Y aprender a someterse a la autoridad de Dios, eso significa operar en fe. Porque aunque a mí no me guste el escenario que yo tengo, de igual no me gusta cómo se comporta mi esposo, no me gusta cómo es mi jefe, no me gusta cómo es determinada persona que es autoridad mía, yo en fe me someto a Dios y le digo, Señor, voy a respetar a esa persona, voy a hablarle como tú mandas, voy a dirigirme a él y a ella de la manera que tú dices. Y yo le preguntaré a usted cómo empieza a cambiar su vida. Mira, hay personas que uno les dice algo y yo siento en el corazón como les salta algo y dice, a mí no me digas nada. Y en el corazón le están diciendo a uno, sí, síguemelo diciendo que yo voy a hacer lo contrario, pasaré de ti. Porque hay una rebeldía en el corazón. Hay una rebeldía en el corazón que cuando usted le dice algo, ya su corazón salta y dice, ¿por qué? ¿Por qué voy a hacer? Por favor, ¿puedes mandar este informe? Lo manda el otro día. ¿Por qué lo voy a mandar cuando ella dijo? ¿Quién es ella? ¿Sabe quién es lo que opera? ¿Quién es el que viene con esos pensamientos? El mismo Satanás. No voy a hacer lo que me dice. ¿Y qué dice? Que el que resiste la autoridad, ¿qué pasa? Acarrea para otros, para sí mismo. Nosotros somos los que perdemos.
Nosotros somos lo que perdemos, no va a perder otro, somos nosotros mismos. Voy a leerle algunas características de las personas que tienen problema o mentalidad de rebeldía. Dice, las personas con mentalidad rebelde no les gusta que les manden, siempre tienen algo para cuestionar o aportar, tienen a hacer crítica externa e interna. Hay unos que quedan callados, pero por dentro critican todo. También vale, ¿vale? Espiritualmente vale. Aunque usted no hable, en el mundo espiritual todo se ve, y en el mundo espiritual se ve lo que hay es en mi corazón. Entonces usted los ve calladitos, pero por dentro están criticando. También vale esa rebeldía. ¿La crítica qué? Interna. Y esa es la peor. Porque cuando usted la expresa, al menos la está manifestando. Pero esos que son calladitos, a veces son los más peligrosos. No habla como el búho. No habla, pero pone un cuidado. Tienen tendencia a criticar externa e internamente. En su mente todo lo cuestiona. Características de una persona que tiene rebeldía: siempre está cuestionando cualquier orden. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que hacerlo así? ¿Y por qué lo dijo así? ¿Y por qué? ¿Y por qué lo dijo así? Porque siempre hay un cuestionamiento constante en su mente. A mí no me parece. ¿Y por qué hay que hacerlo así? A mí no me parece. Tienen pensamiento de superioridad frente a los demás. Eso lo hicieran así, yo lo hubiera hecho así. No, a mí no me parece. Eso debieron hacerlo de otra manera. Nuestra rebeldía verdaderamente no es contra las personas, es contra Dios, y no queremos admitirlo. Cuando Job cuestionó a Dios, él le dijo, el justo Job. Cuando Job cuestionó a Dios, el Señor, ¿qué le dijo? Perdona, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los monstruos marinos? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice las Pléyades? Y eso es lo que Dios nos dice: ¿desde cuándo usted es más sabio que yo? Estamos entendiendo la dimensión de la arrogancia y la rebeldía, porque nosotros, las personas rebeldes, queremos discutir con un Dios eterno. Un Dios creador del cielo, de la tierra, de todo cuando existe, que nos está diciendo el camino para una vida de bendición empieza allí. Y tú le dices, no, ven, yo te explico, Señor. Ven, que tú no sabes. Ven, yo te explico un poquito porque te falta sabiduría. A mí no me parece. Yo no lo veo así. ¿Y cuántos hemos pasado por donde Job pasó? Que al Señor le ha tocado decirnos, ¿y dónde estabas tú? Para que me digas que el camino no es el amor. ¿Dónde estabas tú para que me digas que el camino no es la obediencia? ¿Dónde estabas tú para que me digas que el camino no es renunciar al mundo y entrar por la puerta estrecha? Una persona con problemas de rebeldía es una persona soberbia. Porque una persona rebelde le dice a Dios, yo sé más que tú y no lo voy a hacer así. Estamos entendiendo la implicación de la rebeldía. Y a usted van y le preguntan y usted dice que no es rebelde, y en verdad lo somos. Nuestro efecto demuestra claramente que somos personas rebeldes. Se le dice, hermano, usted quiere crecer espiritualmente, tiene que hacer devocionales. Usted no. Yo estoy bien con Dios. Yo no necesito hacer devocionales. Hermano, usted quiere, alguno anhela obispado, buena cosa es. Busque a Dios, crezca espiritualmente, saque más tiempo, pero usted luego va cuestionando todo. ¿Sabe por qué? Y criticando todo, porque usted no se quiere someter a lo establecido. Y cuando nosotros no queremos someternos a lo establecido, empezamos a buscar excusas en otros. Ay, es que si allá hicieran esto, ay, ¿y por qué hacen esto? Y a mí no me parece esto. Usted va criticando a todo mundo, interna y externamente, pero es porque usted no quiere seguir el camino que Dios está marcando. ¿Somos honestos o no con el Señor? Mira, en nuestro corazón hay mucha rebeldía hacia Dios. Y Job se creía bueno. Job creía que todo lo hacía bien.
Y Dios es el Dios eterno, Él todo lo sabe, todo lo conoce. No podemos establecer otro fundamento u otro camino que Él ya ha puesto. No hay nada nuevo que establecer. Mira, evita cuando llegues a un lugar a empezar a opinar y a querer cambiar todo eso. Es un espíritu inmundo. Usted llega ahí mismo a cuestionar, a criticar. Usted renuncia, empiece a batallar contra eso. Voy a respetar lo que aquí está establecido. Y si me preguntan, es porque Dios quiere que opine, pero usted ni le están pidiendo la opinión, usted ya la está dando. Cuestionando todo. Todo eso hace parte de nuestra rebeldía en el corazón. No aceptamos que nos den orden, no queremos que nos digan nada. La rebeldía no nos deja alcanzar lo que Dios verdaderamente tiene para nosotros. La obediencia a Dios nos lleva a vivir por encima de nuestras capacidades y alcanzar cosas que humanamente para nosotros eran difíciles de alcanzar y lograr. ¿Sabe por qué la rebeldía no nos deja alcanzar el plan de Dios? Porque cuando yo soy rebelde, Dios me dice algo y yo le voy a decir que no. Porque a mí no me parece. Pero resulta que detrás de esa orden que Dios me está dando, está la bendición que Él tiene para mí por encima de mi capacidad. Hermanos, si nosotros vamos a vivir bajo nuestra capacidad de rebeldía, bajo nuestra capacidad de lo que vemos, no vamos a alcanzar muchas cosas de las que Dios tiene. Por eso, para nosotros alcanzar lo que Dios tiene para nosotros verdaderamente, porque dice que son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Las cosas que Dios tiene para nosotros, nosotros no las conocemos, pero requiere de parte nuestra obediencia a Él. Decirle, Señor, voy a hacer tu voluntad, aunque no lo vea. Mira, cuando nosotros decidimos hacer la voluntad del Padre, Él nos da una capacidad sobrenatural. Es una capacidad que viene de Él. Y tú dices, yo aquí, ¿cómo pudo ser posible? Y ahí es que tú te paras como yo estoy aquí para darle la gloria a Él. Porque sabías que no eras capaz en tus fuerzas. Pero lo que Dios tiene para sus hijos son cosas que están por encima de lo natural, por encima de nuestra capacidad. Y Dios quiere levantar nuestra vida a una vida sobrenatural. Pero esa vida sobrenatural requiere renunciar a la rebeldía, porque la rebeldía tiene un efecto en donde tú solo operas en tu condición natural. ¿Estamos entendiendo? Porque como tú eres rebelde, tú solo vas a hacer lo que a ti te parece, y lo que a ti te parece lleva una capacidad limitada. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Pero yo cuando decido caminar en obediencia a Dios, yo empiezo a caminar en una capacidad sobrenatural e ilimitada, porque es la capacidad de Dios. Dios tiene grandes bendiciones para aquellos que le obedecen. Léete el libro de Deuteronomio, dice bendiciones de la obediencia. Tú no pedirás prestado, te pedirán prestado. O sea, las bendiciones de Dios, la obediencia a Dios nos pone en una posición superior a los demás. Cuando yo soy una persona que decido obedecer a Dios y decirle, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, a ti me rindo. Yo sé que Dios ha hecho muchas veces este llamado, pero hoy el Espíritu Santo va a hacer algo especial para todos aquellos que quieran renunciar a la rebeldía y le digan, Señor, yo toda la vida he hecho lo que me ha dado la gana, pero en adelante voy a empezar a hacer las cosas a tu manera. ¿Cuántos quieren empezar a hacer las cosas a su manera?